Buenas tardes, hermanos, otra vez yo con ustedes. En esta tarde tengo una palabra que Dios me habló a mi corazón a partir de escuchar a un pastor que se llama Phil Peña. Estaba yo recordando algunas cosas de lo que Dios había hablado a mí en Sesema, cuando yo estuve estudiando música en esa escuela, que de verdad fue un cambio para mí enorme, y que doy gracias a Dios por que pude pasar por ahí, porque fue una de las etapas de mi vida importantes. Ahora ya está cerrada, desafortunadamente, pero las vivencias quedan, los recuerdos quedan y lo que Dios hace queda también. Y esta enseñanza se llama, o bueno, yo le puse la mentalidad de un soldado. Un soldado cuando se está preparando para ir a pelear, para ir a una batalla, tiene que tener algunas cualidades muy específicas, tanto físicas como mentales, para poder sobreponerse a la carga que va a venir. Un soldado debe ser una persona, o debería ser una persona íntegra, debería ser una persona que solamente busca la protección de su nación o para lo que está sirviendo, ¿no? Un soldado lo adiestran en diferentes habilidades para que él pueda desempeñarse en su labor al 100%. A un soldado le dan diferentes herramientas técnico-tácticas para que él pueda salir victorioso del campo de batalla, para que él pueda salir vivo del campo de batalla. Entonces, muchas veces, más bien, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una guerra que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. En algunas ocasiones Pablo, él se muestra como un soldado de la fe, y a varios personajes de la Biblia los muestra como iguales. Y yo quiero iniciar con Efesios 6:12. Con 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. Y aquí dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: ven y sufre penalidades conmigo, porque tú y yo somos soldados de Jesús, porque tú y yo tenemos que agradar a quien nos reclutó. ¿Quién nos reclutó? El Señor. Jesús, el que nos ha reclutado. Y como segundo versículo te quiero llevar ahora sí a Efesios 6:12, para que entendamos un poquito más esto. Y te lo leo. Nada más que lo encuentre, porque me lo roban, me cambian la Biblia, de los libros de la Biblia. Y dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la Biblia nos marca como si fuéramos nosotros unos soldados del Altísimo, y que no venimos a pelear contra la gente, no venimos a tener pleitos con los humanos, venimos a tener una guerra espiritual, una guerra mental. Una guerra, con mental me refiero a la mente, obviamente, no me vayan a distorsionar este punto. Una guerra que no es física, una guerra que no me va a agarrar a puños con nadie, aunque muchas veces queremos hacerlo así, pero así no es. Entonces, con nosotros como soldados, al tener una mentalidad diferente, al tener una mentalidad fuerte, nosotros vamos a poder vencer a esas potestades, a esas tinieblas que marca aquí en Efesios. Y te quiero tocar 7 puntos de la mentalidad que tiene un soldado. En este caso, quiero empezar con: mantiene un buen estado espiritual. Un soldado tiene que mantener un buen estado físico para poder llegar al campo de batalla y no cansarse, para poder sostener el arma que está teniendo y no soltarla, para poder pasar por todas las pruebas que hay y no desfallecer, para poder llegar al objetivo que tienen.
nuestro buen estado, nuestra buena preparación se va a lo espiritual. Y como primer versículo, ya entrando en enseñanza, quiero ir a Juan 3:6. Y te lo voy a leer. Juan 3:6. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí está hablando Jesús con Nicodemo, con un maestro de la ley que le está preguntando que ¿cómo puede nacer de nuevo siendo que ya es viejo? Y lo que yo aquí quiero decirte es, tú ya has nacido de nuevo espiritualmente. Un buen soldado mantiene su estado espiritual bien, mantiene su fortaleza espiritual bien. Yo te quiero preguntar, como primer punto, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos en verdad hemos dejado que Dios nos vuelva a dar a luz en una vida diferente, en un camino diferente? ¿Cuántos hemos tenido esa decisión de nacer de nuevo? Y si tú ya decidiste nacer de nuevo, ¿cuántos mantenemos fuertes nuestro espíritu? Este es un punto importante porque no muchos de nosotros lo hacemos, muchos de nosotros lo descuidamos, o muchos de nosotros simplemente no le damos la importancia que tiene el mantener fuerte nuestro espíritu, siendo que es lo que nos da para seguir siempre a más. Y es como te lo explicaba, ¿no? En la enseñanza pasada de un preparador. ¿Cuántas veces asistes al gimnasio de Dios? ¿Cuántas veces asistes al gimnasio para poner fuerte tu alma? ¿Cuántas veces tenemos intimidad con Dios para podernos fortalecer? Como dice su palabra, vengan a mí los que estén cansados. ¿Cuántas veces llegas tú delante de la presencia del Señor y te fortaleces? ¿Cuántas veces prefieres no quejarte con la gente y llegar directamente con Dios y poder entrar a su presencia y poder encontrar descanso en Él? Muchas veces buscamos el descanso en otras cosas, muchas veces buscamos la salida de nuestros problemas en otros lados o con otras personas, dejando a Dios al último, dejando que nuestro espíritu se vaya haciendo cada vez más y más y más para abajo, sin llegar con el que nos da el descanso. Entonces, ¿cuántos mantenemos fuertes nuestro espíritu? ¿Cuántos mantenemos nuestro espíritu nutrido? Para que un soldado pueda tener un buen desempeño en el campo de batalla y no se canse tan rápido y se recupere de una forma óptima, debe tener una buena nutrición. Tú te acercas a leer la palabra de Dios, tú te acercas a nutrirte, o prefieres nutrirte viendo novelas, o preferimos nutrirnos hablando con la comadre, con el compadre, con los amigos, para sacar lo que tenemos dentro. ¿Dónde está tu nutrición? ¿Tu nutrición está con Dios o tu nutrición está con otras cosas? Y quiero que vayamos a Proverbios 18:14. Te lo voy a leer. Dice: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? ¿Quién sino Dios puede sobrellevar tu espíritu quebrantado? ¿Quién sino Dios es el que puede darte nuevas fuerzas? ¿Quién sino Dios es el que puede nutrirte para llevarte a otro nivel? ¿Quién sino Dios es el único que puede sobrellevarnos? Porque puede que tú encuentres, o que tú y yo encontremos una paz pasajera en el externar nuestras cosas con alguien. Puede que tú y yo nos sintamos mejor después de hacer berrinche, o después de sacar todos los sentimientos que tenemos, pero si no vamos con el único que nos lo puede quitar, a largo plazo eso va a volver a regresar a nosotros. Si no vamos con aquel que nos va a nutrir como tal, como nuestra alma necesita, sabes, al final vamos a regresar a lo mismo, vamos a volver a contristar nuestro espíritu, vamos a volver a decaernos, vamos a volver a los sentimientos pasados. No te olvides, no nos olvidemos de que Dios es el que nos da la fortaleza nuevamente. No nos olvidemos de que podemos entrar a su presencia y poder nutrirnos.
y podemos volver a nacer. Si tú aún no has tomado esa decisión de volver a nacer, puedes volver a nacer. El segundo punto dice, siempre se mantiene enfocado. Y vamos a ir a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27 dice así. Dice, por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hermano, muchas veces yo creo que tú has escuchado hablar de que la palabra dice que tengamos nuestros ojos en lo alto. Yo creo que tú has escuchado a uno que otro predicador que dice que mire solamente a Dios, ¿no? Pero ¿cuántos de verdad lo hacemos? ¿Cuántos de verdad podemos decir, yo veo a Dios y no veo otra cosa? ¿Cuántos de verdad podemos enfocarnos? Porque, ¿sabes? Un soldado en el campo de batalla no puede desenfocarse de su objetivo, porque al ver las tribulaciones, porque al ver las balas, porque al ver al enemigo, puede caer en temor, puede caer en el chino, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Tú y yo como soldados no podemos desenfocarnos de nuestro objetivo, que es Dios. Tú y yo como soldados no podemos desviar nuestra mirada de Dios, porque el desviarlo puede hacer que nuestro objetivo, que nuestra misión no se cumpla, puede hacer que nosotros perdamos la batalla. Yo te pregunto, ¿qué tan difícil es mantenernos enfocados? ¿Qué tan difícil es que tú te puedas enfocar en las promesas de Dios? ¿Qué tan difícil es que tú te enfoques en la palabra de Dios? ¿Qué tan difícil es que tú te enfoques en seguirlo solo a Él? Porque hay muchas cosas que nos pueden sacar el enfoque, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer, porque hay cosas que nos pueden quitar la mirada así en un segundo. ¿Qué tan concentrado estás tú? ¿Qué tan enfocado estás tú en cumplir la palabra de Dios, en cumplir lo que Dios te ha dado para ti? ¿Qué tan enfocado estás? ¿O estás enfocado en otras cosas? ¿O estamos enfocados en otras cosas? ¿O estamos enfocados en otras visiones? ¿Cuál es tu meta? Porque ahí es donde te vas a enfocar. Si tú de verdad quieres estar en este camino, debes estar enfocado. Y es muy difícil mantenernos enfocados cuando vemos que las cosas a veces van mal. Porque cuando las cosas van bien, pues es muy fácil mantenerte enfocado, ¿no? Pues ¿qué te preocupa? Pues ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos puede sacar? ¿Qué nos puede distraer? Pero cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando en el campo de batalla empezamos a ver que no vamos muy bien, que no vamos avanzando muy bien, tendemos a irnos hacia otros lados, buscar otras cosas, pensar que este camino no es el correcto y nos desviamos. Y sabes, ahí perdemos el enfoque. ¿Cuántas veces, o más bien, qué tan difícil es que tú te mantengas enfocado ante las situaciones que pueden venir? ¿Por qué pierdes el enfoque? ¿Qué te hace perder el enfoque? ¿Qué situación, qué circunstancia está haciendo que tú estés volteando hacia otro lado, o estés confiando hacia otro lado, o estés simplemente dejando de confiar, o estemos simplemente dejando de mirar a Dios y empezamos tal vez a ver las actitudes del hombre, empezamos a ver los fallos que tiene el hombre, empezamos a ver que el hombre no es perfecto y perdemos nuestro enfoque en Dios? ¿Y por qué no recuperamos el enfoque? ¿Por qué cuando tú te sales y dejas de ver a Dios como tu principal opción ya no puedes recuperarlo? ¿Por qué cuando nosotros empezamos a ver los errores humanos perdemos el enfoque en Dios? ¿Por qué cuando vemos que las cosas no van como queremos perdemos el enfoque en Dios? ¿Y por qué es tan difícil recuperarlo? ¿Por qué es tan difícil que tú y que yo volvamos a enfocarnos en Dios? Cuando debería ser fácil, porque Él es nuestro Padre. Porque Él es quien nos lleva a aguas de descanso. Él es el que nos pastorea por verdes pastos. Pero para ti y para mí es difícil verlo. Porque a veces somos muy carnales. Porque a veces queremos ver las cosas muy rápido también. Y al no tener el discernimiento espiritual, o al no ver que las cosas no se hacen en el tiempo que queremos, perdemos nuestro enfoque en Dios y nos concentramos en otra cosa. Y una vez que te concentras en otra cosa, pues podemos darnos como casi perdidos.
siendo que Dios siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. Como tercer punto, tiene la cabeza fría. Y aquí yo me quiero centrar en las emociones. En las emociones que luego nos desvían o que hace que no actuemos con una cabeza fría, hace que actuemos por el calor del momento. Y quiero que vayamos a Proverbios 19:11. Y esto dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Hermano, yo no sé por qué, pero uno de los puntos que tienen en común los cristianos, o que tenemos en común los cristianos, es que somos bien encendidos. Yo lo he visto en todos lados, no solo en nuestra iglesia, sino en muchos lados, que un cristiano es muy encendido cuando debería ser al revés. Cuando debería demostrar un cristiano, como dice aquí, que nuestra gloria sería pasar por alto una ofensa, pero nada más se nos cierran y ya estamos ahí empezándoles a picodear, ¿no? Nada más nos ven feo y luego eres, no, luego echando pleito, nada más nos contestan como no queremos y empieza. ¿Cómo nos dejamos llevar por nuestras emociones? Y un soldado debe ser frío para pensar, debe tomar decisiones, debe de hablar, debe de responder con la cabeza fría. Un soldado de Jesús en la batalla no puede tomar decisiones por el calor, porque una decisión por el calor lo puede llevar a la derrota. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones que nos derrotan? Por el calor del momento. Y es más, son decisiones que después nos arrepentimos. ¿Cuántas cosas no hemos perdido por actuar emocionalmente? En este caso por la ira, ¿no? Hemos perdido muchas veces una familia. Hemos perdido muchas veces un trabajo. Solamente por no saber controlarnos. Hemos perdido amistades. Por no saber controlarnos. Por dejarnos llevar por el calor de la situación. Por ser orgullosos. Un soldado no es orgulloso. Un soldado sabe doblegarse. Dice Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Dios te está diciendo, sí va a haber enojo. Dios te está diciendo, sí te vas a molestar. Lo que te está diciendo es que no peques. Y muchas veces nosotros nos vale 3 cacahuates este versículo y nos enojamos. Y caemos en otras situaciones. Y dejamos que nuestro enojo se convierta o se traslade a días, a semanas, a meses, a años. Y aquí Dios dice, no dejes que tu enojo llegue hasta el otro día porque estamos pecando. Y eso es parte de doblegar nuestro orgullo. ¿A quién le gusta doblegar su orgullo? ¿A quién le gusta dar su mano a torcer? A nadie. Pero Dios te está diciendo, enójate, pero que no llegue al otro día. ¿Cómo dejamos que nuestro enojo nos domine? ¿Cómo dejamos que nuestras emociones nos dominen y que actuemos sin pensarlo? Y que hagamos destrozos y que hagamos de las nuestras y al final nos arrepentimos. ¿Por qué pasar una vez más por ese ciclo? ¿Por qué te gusta tener, o por qué nos gusta muchas veces tener ciclos de arrepentimiento y de enojo y de destruir todo y de arrepentimiento que al final van a terminar destruyendo todo lo que podemos tener tú y yo? Y yo creo que muchas veces nosotros lo hemos visto en nuestras familias, ¿no? ¿Cuántos se han separado porque no supieron controlar un enojo? ¿Cuántos han estado lastimados por años contra sus padres o contra sus hijos porque no pudieron detener una palabra que ni siquiera querían decir, que salió por el enojo? ¿Cuántos han lastimado a sus parejas por el enojo? ¿Cuántos se han dejado llevar y han insultado y han dañado el corazón de otra gente por estar enojados? Y no, un soldado de Dios, un soldado de Jesús en la batalla se mantiene frío.
Mantengámonos fríos ante las circunstancias. Como punto número 4, antes de pasar al punto número 4, dice: mantenernos fríos en la batalla nos asegura pensar bien las cosas y no actuar por el impulso visceral. Nos va a hacer planear, nos va a hacer que nuestra estrategia no se venga reducida. Un soldado actúa por estrategia, no por las emociones. El buen soldado no es emocional. Ahora sí, pasemos al punto número 4. El punto número 4 es: trabaja bajo condiciones difíciles. Y nos vamos a ir a Filipenses 4, 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13. Y dice, aquí está hablando Pablo, y dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un soldado sabe luchar en calor. Está preparado para luchar en el calor. Está preparado para luchar aún con una deshidratación. Sabe luchar en lluvia. Tiene bien puestos sus pies. Aunque el terreno esté fangoso, sabe que no puede caer. Sabe luchar en frío, en pasto, en lodo o en cemento. Un buen soldado sabe que puede luchar en cualquier lugar. Un buen soldado sabe que no solamente cuando tenga puede luchar y cuando no, ya no. Un soldado de Dios sabe luchar en riqueza, sabe luchar en pobreza, sabe luchar cuando nada le falta. Porque qué fácil, ¿no? Sería luchar tú y yo teniéndolo todo: una buena casa, un buen ingreso económico, un buen carro, buena comida, una familia sin problemas. Pero qué difícil es luchar cuando todo eso falta. Pero qué difícil es luchar cuando ni siquiera sabes qué vas a comer al rato. Y el buen soldado dice: me mantengo frío y estoy preparado para luchar en eso. Pablo dice: yo sé vivir con dinero, sé vivir sin dinero, he pasado hambres, me he saciado. Y sé hacerlo, y sé seguir en pie en la lucha, y sé seguir de pie demostrando que soy un soldado. Un soldado lucha en gozo, un soldado lucha en llanto, un soldado lucha con alegría o en luto, hermano. Esto es una parte bien difícil. Porque cuando estamos en luto no tenemos ánimos de nada. Cuando estamos de luto preferimos estar muertos. Y un soldado, a pesar de estar en luto, a pesar de estar viviendo las emociones, porque no te estoy diciendo que no las tengas, lo que te estoy diciendo es que a pesar de que las tengas, que a pesar de que las tengamos, podamos seguir en pie. Eso es lo que hace un soldado. Un soldado sabe luchar en tribulaciones o en desiertos. Estás pasando por una tribulación, estás pasando por un desierto, aún así no podemos dejar de luchar. Aún así no podemos dejar de ir siempre para adelante. Porque un soldado siempre va para adelante. Tiene una mentalidad de siempre jalar para adelante. No de ir hacia atrás. No de tener miedo. No de tener preocupación, sino de tener confianza y seguir para adelante. Tú y yo podemos luchar. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás preparado para seguir luchando aún en tribulaciones? ¿O sientes que la tribulación te gana? Y si sientes que la tribulación te gana, prepara tu espíritu. Regresa con el que te da la paz, regresa con el que nos da descanso, que es Dios. Porque si en un punto fallamos, siempre podemos poner al primero, y por eso lo puse como primero. Mantiene su buen estado espiritual. Porque si sientes que la tribulación o que el desierto o que todo lo que está pasando te está sobrellevando o te está sobrepasando, ya no lo puedes sobrellevar, sabes, siempre podemos llegar al gimnasio de Dios y volver a tener descanso. Siempre podemos llegar a su presencia y volver a tener paz. Solo es cuestión de que tú y yo asistamos con Él.
Él lo dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me la abres, yo entraré y cenaré contigo. Hermano, es cuestión de que tú hagas algo. No es cuestión de que te quedes ahí sentado llorando. Es cuestión de que te levantes y decidas abrirle la puerta a Jesús para que Él pueda entrar contigo y cenar contigo, darte nuevas fuerzas. Eso es lo que hace un soldado. Estoy a punto de terminar. Vamos al punto número 5. Y como punto número 5 yo tengo algo que de verdad es bien difícil para todos, y es saber obedecer órdenes. Un soldado obedece sin preguntar, sin pedir explicaciones, solo pide indicaciones. Y esto me quedó claro cuando yo escuchaba al pastor Ophir predicar, porque dice: un soldado no pide explicaciones, pide indicaciones, pide instrucciones de cómo se van a realizar las cosas. Y muchas veces nosotros tendemos a pedir más explicaciones de lo que se va a hacer que a obedecer las instrucciones de lo que se va a hacer. Un soldado no está aquí para preguntar, hermano, o para juzgar lo que está diciendo el general. Está aquí para cumplir de acuerdo a la estrategia que nos dan. Y sabes, muchas veces a nosotros nos cuesta obedecer. ¿Cuánto te cuesta obedecer a ti? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Por qué creemos que podemos pasar las indicaciones por alto? ¿Por qué creemos que podemos pasar las indicaciones de Dios por alto? ¿Por qué creemos muchas veces que lo que hacemos tú y yo está mejor de lo que nos dan, de lo que nos dicen, o lo que la palabra dice para nosotros? ¿Por qué creemos que podemos nosotros hacer otras cosas si no es lo que nos mandan? Y no te estoy diciendo: ay, es que van a controlar tu vida, o ay, es que van a decirte cómo vivir y qué hacer. Es que hay una instrucción de parte de Dios. Un soldado sabe obedecer las órdenes que Dios manda, ya que Él es el que tiene la estrategia de la batalla. Por muy buenos que seamos tú y yo, el que tiene la estrategia es Dios. Por muy inteligentes y diestros para la batalla que podamos ser tú y yo, aquí el general es Dios. Tú y yo solo estamos para obedecerlo. Y esto es bien difícil, porque doblegamos muchas cosas de nosotros, que nosotros ponemos. Ni siquiera que Dios las pone, que tú y yo las ponemos. Dice: un soldado obedece a sus generales inmediatos, porque Dios también designa generales inmediatos para dirigir brigadas, para dirigir batallones, para dirigir grupos pequeños, sin importar que la capacidad del soldado pueda ser superior. Uy, hermano, este punto es bien difícil, porque siempre, o la mayoría de las veces, un cristiano cree que tiene más capacidad que la persona que está arriba de él. Y puede que sí, de verdad tenga mucha más capacidad, pero hay algo que se llama obediencia. Y me quiero ir a 1 Samuel 15:22. Y esto dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí le está hablando Samuel a Saúl. Y ¿ves qué tan importante es la obediencia? Saúl siendo un super rey, general, lo más top, digámoslo, ¿no? Y Samuel siendo el profeta, uno de los profetas. Aún Saúl, aunque él, digamos que en el ámbito terrenal era más grande que Samuel, al desobedecerlo, ¿qué crees? ¿Qué crees que le pasó? Al desobedecer lo que él había dicho, dice que el Señor también lo desechó a él como rey.
No importa que tú tengas más habilidades o que seas mejor para hablar, ¿no? Que tengas más conocimientos, digamos que del pastor o que de cualquier otro líder. Si tú no obedeces, si tú no tienes esa capacidad de obedecer, no sirves para ser soldado. Si tú y yo no tenemos esa capacidad para poder obedecer a lo que Dios dice, tú y yo no somos, no servimos para ser soldados. Es algo un poco fuerte. Pero ¿quién quiere en su ejército a alguien que solamente está preguntando las cosas y no hace nada? ¿Mm? ¿Crees que Dios te puede ocupar así? ¿Crees que... Es más, sí te puede ocupar Dios así, pero tu destino no va a ser como él quiere, sino tu destino se va a quedar más abajo. Y lo podemos ver con un buen de personajes bíblicos como Saúl, como Sansón, como aquel profeta que no se menciona su nombre en la Biblia, pero que fue a profetizar, no recuerdo bien si era destrucción, que Dios le dijo que no se quedara a comer en esa ciudad, y que otro profeta vino y que le dijo que siempre Dios le había dicho que sí, y se quedó. ¿Y qué crees que le pasó? Se lo comió un león. Entonces tú y yo podemos ver qué consecuencias trae la desobediencia. No creo que tú y que yo seamos más grandes que el rey Saúl, como para que Dios diga: yo perdono tu desobediencia. No importa que sus conocimientos sean superiores. No importa, hermano. Porque Dios ha puesto autoridades por algo. Porque aunque tú te creas superior, por algo estás abajo o estamos abajo de la persona que Dios ha puesto. Y eso a mí me ha dado muchos golpes en la cabeza, ¿eh? No creas que no. Porque yo decía con un pastor, ¿cómo lo que él está enseñando puede ser cierto si no tiene conocimientos musicales tan altos como los puedo tener yo, si no tiene conocimientos de producción musical como lo tengo yo, si él no se ha movido por algunos lugares por los que yo me he movido? Y sabes, cuando Dios me enseñó esto, fue como una cachetada para mí, fue como un cállese la boca. Porque por algo Dios pone a la gente arriba de nosotros. Porque de esa persona que yo creía que no podía aprender nada, porque yo tenía gente que de verdad sabía y que admiraba mucho, y todavía admiro a la fecha. Y que yo decía, de él sí puedo aprender, porque ve nada más qué personaje es, porque nada más qué conocimientos, qué producciones tiene. Y al acercarme a alguien sin producciones, le he aprendido más que a una persona que ha tenido tantas producciones. De quien yo decía no puedo aprender nada, me ha enseñado más sobre cómo vivir bajo la presencia del Señor, sobre cómo vivir confiadamente en Dios, que alguien que sí tiene tanto éxito. Y no porque la otra persona no tenga a Dios, o no porque la otra persona no obedezca a Dios, sino simplemente porque Dios pone a las personas adecuadas que tú y yo necesitamos en el momento que tú y yo necesitamos. Solo es cuestión de que tú te dejes enseñar, de que tú y yo nos dejemos enseñar, porque sabes, algo que he aprendido a lo largo de mis carreras, algo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo, es que siempre alguien nos va a enseñar algo. No importa que sea muy grande, no importa que sea muy pequeño, siempre podemos aprenderle algo a las personas, pero eso, ¿sabes de qué parte? De que tú y yo podamos doblegar el orgullo, de que tú y yo podamos doblegar el quien yo creo que soy y pueda aprender algo de la gente. Todos tienen que enseñarte o que enseñarme cosas a mí. No porque tú seas muy viejo, o no porque yo sea muy inteligente, o no porque yo sea muy estudiado, no puedo aprenderle a alguien que apenas viene empezando. No puedo no aprenderle algo a alguien que apenas se va adquiriendo conocimiento. Sabes, todos nos pueden enseñar algo. De todos podemos sacar algo. Solamente está en que tú y que yo podamos saber doblegar nuestro orgullo y que podamos obedecer. Como sexto punto, es disciplinado, hermano. Y esto es en la que la mayoría de nosotros fallamos, porque nosotros no somos disciplinados. Porque el mexicano no es disciplinado. Porque el mexicano no tiene una rutina, porque el mexicano es flojo. Tienes que ser disciplinado en oraciones, en nuestra lectura de nuevas estrategias o la lectura de la Biblia, en nuestra vida con Dios.
que déjame decirte que más que disciplina, esto es por amor. Que el tener comunión con Dios no debería ser disciplina, debería ser por amor. Debería ser porque tú y yo amamos entrar a su presencia. Y el pastor decía un punto una frase que se me quedó grabada en mi corazón, que dice: un enemigo, no te teme por tu armadura, te teme por tu disciplina. Un hombre disciplinado puede derrotar un ejército. El caso tenemos de David. Con 300 hombres él pudo derrotar a innumerables ejércitos. Él pudieron masacrar a innumerables personas. ¿Por qué? Porque eran disciplinados. ¿Quieres que el enemigo te tema? Sé disciplinado. Un hombre puede derrotar a un ejército. Y sabes, si el enemigo puede distraer tu disciplina, ¿qué crees? Que lo va a hacer con otras situaciones. Porque ¿qué? Nosotros se nos hace muy fácil cambiar un día de oración, dejar de ir un día a la iglesia por ir a comer con la familia. Se nos hace muy fácil dejar de orar por estar viendo la tele. Se nos hace muy fácil dejar de leer la palabra por estar a veces haciendo nada en el teléfono. Se nos hace muy fácil romper la disciplina con Dios por otras cosas, y al enemigo le gusta porque no estamos disciplinados, porque sabe que si nosotros no estamos enfocados en lo que debemos, nos puede derrumbar, porque sabe que la disciplina te puede vencer. Porque sabe que la disciplina puede causarle un gran daño. ¿Eres disciplinado? Yo te pregunto. No solo con lo natural, sino con lo espiritual. Así como eres disciplinado para ir a la escuela, así como eres disciplinado para trabajar, así como eres disciplinado para estudiar, así como eres disciplinado para otras cosas, seamos disciplinados para con Dios. Porque ciertamente Él nos da todo. Y como último punto es la adoración. Y ahí es cuando vamos a conjuntar todo lo que hemos hablado. ¿Y por qué la adoración? Y te quiero leer Primera de Crónicas 25:11. Y dice: Primera de Crónicas 25:1, que es la organización de los cantores. Y dice aquí: además, David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos. Y el número de esto fue conforme a su servicio. Y bueno, aquí lo que sigue es que está diciendo quiénes fueron. Pero lo que quiero que nos centremos es en el primero, que dice: además, David y los jefes del ejército. O sea, ¿y cómo te pones a pensar que para elegir a unos cantores que van a estar alabando a Dios, David le dice a sus jefes: ustedes elíjanos conmigo? Ah, caray, si se supone que cuando nosotros hacemos una audición musical, a quien elegimos es a gente que sepa de música, esa gente que sepa o que sea maestro en la música, para decir él sí está capacitado, él no, para hacer la selección. Pero aquí David no buscó músicos, aquí David no buscó gente que tocara el salterio, aquí David le dijo a sus jefes del ejército a quién tenían que elegir. ¿Por qué? Porque la gente de adoración debía tener una mentalidad de soldado. No podía tener una mentalidad solo de músico. Tenía que tener una mentalidad de soldado para mantenerse disciplinado, para mantenerse firme, para mantenerse siempre enfocado, para mantener un buen estado espiritual, para tener la cabeza fría. Una persona que trabajara bajo condiciones difíciles, que supiera obedecer órdenes y que fuera un adorador.
No buscaron músicos, buscaron gente con mentalidad de soldado, buscaron gente que su mentalidad era saber que tenían que ser disciplinados para con Dios, que tenían que buscarlo, que no podían dejar de cantar porque tenían que cantar. Y cuando ellos acababan, entraban otras personas y otras para que la adoración fuera continua, para que el lugar en donde ellos estaban se mantuviera la presencia de Dios. Por eso un adorador tiene que tener mente de soldado, tiene que tener una mente alineada con Dios. Los cantores debían saber que no importara las tormentas, que ellos debían seguir adorando a Dios, no importa lo que pasaba. Recordamos que en las batallas quien iba al frente era la alabanza. Entonces no podían tener un soldado que le dieran miedo los trancazos, no podían tener gente de alabanza que le dieran miedo los golpes, que a la hora de la hora dijeran, ¡ay, qué miedo, yo me voy para atrás! Debían tener gente que siempre fuera jalando para enfrente. Porque es tan importante que el adorador tenga esta mentalidad para no desfallecer, para saber que aunque la guerra ya venga de frente, Dios es el que nos va a libertar. Tenían que ser disciplinados con su vida con Dios y con el estudio para que Dios se pudiera mover, para que Dios pudiera fluir. Porque sabes, sin disciplina con Dios y sin el estudio de Dios, Dios no se hubiera manifestado. Dios no se manifestaría en el templo. Entonces ellos tenían que tener una disciplina que Dios pudiera moverse a través de ellos. Tenían que saber qué hacer cuando las cosas cambiaban de rumbo. ¿A qué me refiero con esto? Un adorador tiene que tener un cántico nuevo dentro de él. ¿Por qué? Porque imagínate estar orando continuamente durante las 24 horas del día sin parar. ¿Tú crees que las canciones no se les iban a acabar? Ellos tenían que saber que tenían que brotar un cántico nuevo de ellos para poder adorar. Porque a nivel letra se les iba a acabar, pero a nivel espíritu no iba a parar su adoración. Porque a nivel espíritu ellos podían continuar durante horas y horas y horas. Y esto nos habla del cántico nuevo, porque aquí buscaban gente que fuera a profetizar a través de la alabanza, a través de la adoración, hermano. Tú y yo debemos de aprenderlo, y ese es un punto bien difícil, porque estamos acostumbrados a música con letra, a música con una estructura, a música que sigue un orden, que cuando viene el fluir de Dios, el cántico nuevo de Dios, no sabemos qué hacer. ¿Me entiendes? No sabemos para dónde movernos, no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir. Entonces un buen adorador está conectado con ese fluir. Un buen soldado está conectado para saber que cuando se acaban las letras, que cuando se acaban las palabras bonitas, lo que sigue es que nuestro espíritu se conecte. Ellos iban preparados con una estrategia, con conocimientos y habilidades de batalla, pero que sabían que las cosas se podían salir de control y tenían que actuar conforme a la situación. Por eso los de la alabanza, los cantores, no podían no tener una mentalidad de soldado. Por eso David le dijo a sus jefes, necesito gente que tenga mentalidad de soldado. Para cuando las cosas se pongan difíciles, ellos puedan tener un cántico nuevo y baje la presencia de Dios. Porque tú y yo somos como una semilla que por ejemplo, una semilla de tierra cálida, ¿no? Podemos hablar, a ver si no digo una tontería, ¿no? De un mango. Si tú y yo lo plantamos en una tierra templada, en una tierra fría, no se va a dar porque es de tierra caliente. Asimismo como una manzana, si tú la metes a una tierra caliente, no se va a dar porque no es su tierra. Entonces, la tierra no estaba mal, la tierra era buena, simplemente no era la tierra de la semilla. Entonces, los cantores debían de poder mantener una atmósfera ideal para que las semillas fuera creciendo. Tú y yo debemos de ser unos cantores con mentalidad de guerreros que puedan mantener la presencia de Dios para que la semilla en nosotros vaya creciendo, que podamos calentar la tierra
para que la semilla que Dios ha puesto en nosotros florezca. Pero eso que te lo da, eso no nos da una vida en adoración. Y sabes, muchas veces Dios tiene que acercarnos. Muchas veces Dios tiene que hacer que tú te sientas en la necesidad de entrar a la presencia de Él. Y sabes, muchas veces lo hace quitándote lo que más te gusta. Porque Dios nos cerca y nos dice, quiero estar contigo. Pero por las múltiples cosas que podemos tener o que a lo que le tengamos mayor, digamos, aprecio, muchas veces no nos acercamos con Dios. Y sabes, Dios tiene que quitarlo. Y nos lo quita de la manera en la que tú y yo de verdad podamos enfocarnos en Él. Porque muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste lo otro? Cuando lo que Dios quiere es que lo busquemos. ¿Sabes? Esto me conmovió mucho porque es un punto muy cierto. Porque a veces dejamos que nos distraigan otras cosas y Dios nos las tiene que quitar para que podamos acercarnos una vez más a Él. Acércate, acerquémonos a la presencia de Dios. Cambiemos nuestra mentalidad por la de un soldado. No lo dejemos. Porque tú y yo somos semillas delante de Él. Pero depende de ti mantener la tierra caliente para que puedas crecer. Depende de ti y de mí mantener una atmósfera espiritual para que tú y yo podamos seguir floreciendo. Con esto termino ya para no alargarme más. Tengamos momentos de intimidad. No esperemos a que Él nos tenga que quitar las cosas para acercarnos y para traernos a su presencia, aunque a veces es necesario. Pero lleguemos a la presencia de Dios, enamorémonos de su presencia. Con eso quiero terminar. Espero que esta palabra entre y sea una semilla que germine en tu corazón y en el mío, y que podamos cambiar nuestra mentalidad, que podemos dejar de ser las mismas personas y que podamos tener un encuentro con Dios, porque Él nos quiere. Esa es su palabra, que antes de nuestro nacimiento Él ya nos había elegido. Elígelo. Él ya nos eligió. Ahora tú elígelo por sobre todo lo demás. Con esto yo te quiero dejar, hermano. Y vamos para adelante, porque Él está con nosotros.